Jared Kushner e Ivanka Kushner abandonan la Casa Blanca y meses después reciben $2.000 millones de los saudíes. Lo que yo pensaría aquí es que para un Estado palestino, cuando lo analizamos, usted dice, ¿cuáles son los requisitos previos que la gente necesita para vivir una vida mejor? Hay secretos que el mundo no está preparado para afrontar. Profecías que durante mucho tiempo se creyeron olvidadas, pero que ahora poco a poco salen a la luz. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien está intentando silenciosamente hacerse pasar por Dios, interponiéndose entre la luz y la oscuridad para llevar a cabo un gran plan? Permítanme compartir esto con ustedes. Jared Kushner, un nombre que parece familiar, pero que conlleva signos inquietantes. Millones de personas, desde teólogos hasta eruditos esotéricos, se preguntan una escalofriante pregunta: ¿podría Kushner ser algo más que el yerno de un expresidente? ¿Podría ser el anticristo, acercándose lentamente a la posición que la Biblia llama la abominación desoladora? La verdad sobre este hombre podría ser más impactante de lo que jamás imaginaste. Profundicemos en las sombras de lo que se desarrolla ante nosotros. En el corazón de Medio Oriente, entre Israel y Palestina, está tomando forma un plan global de paz y seguridad, cuyos ecos ahora están arraigados en las Naciones Unidas desde 2020. Pero detrás de esta causa aparentemente noble se esconde una profecía mucho más siniestra. La Biblia predice que el anticristo tomará el poder. Sentado en el trono de un templo reconstruido en Jerusalén, un momento que los teólogos llaman la abominación desoladora. Jared Kushner, en una medida que conmocionó al mundo, se propuso reconstruir este mismo templo una vez que se lograra la paz. En 2017, Kushner planeó la controvertida decisión de trasladar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, convenciendo tanto a Netanyahu como al presidente de Estados Unidos de cumplir. Las Escrituras nos advierten: con el poder de Satanás, el anticristo prosperará, difundirá falsas esperanzas y llevará a muchos a la ruina. Su ambición buscará aniquilar al pueblo elegido de Dios, envolviendo al mundo en un engaño tan vasto que se hace pasar por una nueva religión. Puede que crea en su propio engaño narcisista de que puede derrotar a Cristo, pero su fin será rápido y eterno. Los judíos ortodoxos ahora susurran entre ellos, seguros de que estos son los tiempos mesiánicos, los días previos a la revelación del Mesías judío. Para los cristianos, el anticristo puede venir de Europa o del Medio Oriente, pero para los israelíes, el Mesías que esperan debe ser judío. ¿Es este el momento que todos estábamos esperando? ¿O algo mucho más aterrador? Antes de embarcarnos en el viaje sagrado para descubrir la verdad sobre el anticristo, te invitamos humildemente a seguir juntos nuestro canal. Sigamos explorando las revelaciones divinas y las señales predichas en las Escrituras, para que nuestros corazones estén siempre iluminados por la luz de Dios. Jared Kushner, un hombre de origen gentil en los Estados Unidos y de ascendencia judía, tiene una credibilidad única entre los hijos de Israel. Su posición lo hace aparentemente ideal para negociar la paz entre Israel y sus vecinos árabes. Pero hay algo aún más intrigante. Kushner es propietario del siniestro edificio en 666 Fifth Avenue en Nueva York. Adquirida en 2006 por la asombrosa suma de $1.800 millones, esta imponente estructura, construida en 1957, se encuentra en una ubicación privilegiada en Manhattan, casi directamente frente a la Catedral de San Patricio y a pocos pasos del Rockefeller Center. El edificio fue adquirido del fallecido David Rockefeller, una figura destacada de la logia Illuminati. Hay otro detalle curioso. Entre 2009 y 2016, Kushner estuvo registrada para votar como mujer, un hecho que algunos ven como un eco escalofriante del hombre de pecado descrito en las Escrituras. Daniel 11:36-37 habla de uno que despreciará los dioses de sus antepasados y el deseo de las mujeres, exaltándose a sí mismo sobre todo. Con tantas señales proféticas convergiendo, parece que el fin de los tiempos se está desarrollando silenciosamente. Un líder global carismático y seductor, armado con acuerdos deslumbrantes, ideas y soluciones innovadoras, está comenzando a extender su influencia por todo el mundo. Las Escrituras predicen que en los últimos días surgirá una figura conocida como el Hijo de la Perdición, el Desolador, el Hombre de Pecado, la Bestia o el Anticristo.
Sin embargo, la Biblia también revela que su llegada está siendo restringida por el poder del Espíritu Santo y la Iglesia. Cuando el Anticristo finalmente se revele, encarnará al más oscuro de los tiranos satánicos que ejercerá dominio sobre toda la tierra. Hoy profundizamos en cuestiones profundas que conmueven el alma. ¿Qué revela la Biblia sobre la nacionalidad del Anticristo? ¿De qué imperio surgirá? ¿Cuál es la conexión entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad? ¿Podría estar ya entre nosotros, entrelazado en los rincones más recónditos de nuestro mundo? Juntos, viajaremos a través de estos misterios. En este video te invito a quedarte con nosotros, compartir este mensaje y reflexionar sobre los 5 rasgos definitorios del Anticristo, comenzando por sus orígenes. Para alinear nuestro entendimiento con la profecía bíblica, recurrimos a Daniel 7:8, donde la palabra de Dios revela pistas críticas sobre las raíces del Anticristo. Dice la Escritura que mientras yo contemplaba los cuernos, de repente surgió entre ellos otro cuerno, pequeño, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Este cuerno tenía ojos como los de un humano y una boca que hablaba grandes cosas. En este pasaje reside la clave para comprender el surgimiento del Anticristo, y juntos analizaremos detenidamente su significado. En la visión profética descrita en Daniel 7, se representan 4 bestias, cada una de las cuales simboliza los imperios dominantes que han dado forma al curso de la historia. La primera bestia representa el imperio babilónico, la segunda, el imperio medo-persa, la tercera, el imperio griego de Alejandro Magno. Y la cuarta bestia representa el imperio romano. Según las Escrituras, un cuerno pequeño surgirá de esta cuarta bestia, lo que significa que el Anticristo surgirá de los restos de este último gran imperio. Es importante reconocer que el territorio que alguna vez estuvo gobernado por el Imperio Romano incluye regiones modernas como el Medio Oriente, partes de Europa y el norte de África. Por tanto, la primera pista sobre la nacionalidad del Anticristo sugiere que provendrá de una de estas zonas, lugares que formaban parte del antiguo dominio romano. A medida que continuamos desentrañando este misterio, recurrimos a la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 13:1, que hace eco de las imágenes de la profecía de Daniel, pero agrega más detalles a la identidad del Anticristo. Juan escribe: el dragón estaba en la orilla del mar, y vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas en los cuernos y en cada cabeza un nombre blasfemo. Este pasaje pinta un cuadro vívido de la bestia que simboliza el imperio bajo el gobierno del Anticristo. Los 10 cuernos, como explica Juan, representan 10 reyes que se levantarán y darán su autoridad al Anticristo, permitiéndole establecer dominio. Sin embargo, es el cuerno pequeño que surge entre los 10 el que identifica directamente a la persona del Anticristo. Este cuerno pequeño es la clave para comprender el surgimiento del Anticristo. Tendrá el poder de una coalición de 10 naciones que alguna vez formaron parte del antiguo imperio romano, y desde dentro de esta región ascenderá al poder. Es de destacar que tanto Oriente Medio como Europa están recuperando actualmente una influencia significativa en el escenario global, en marcado contraste con el declive gradual de Estados Unidos en asuntos de relevancia económica, política y social. Por lo tanto, el escenario parece estar preparado para el cumplimiento de esta profecía, con el Anticristo emergiendo de una de estas regiones, preparado para obtener un poder sin precedentes gracias al apoyo de estas 10 naciones. La convergencia de estos factores nos apunta hacia la revelación final del hombre de pecado cuyo ascenso está predicho para marcar el comienzo del fin de los tiempos. Estimados oyentes, si este video les ha tocado el corazón, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios para que juntos podamos comprender mejor el significado de estos signos en desarrollo. Recuerde, Dios nunca prometió un viaje fácil, pero sí prometió que nunca caminaremos solos. Vivimos tiempos difíciles con profecías desplegándose ante nuestros ojos, pero muchos siguen sin ser conscientes de los profundos acontecimientos que configuran nuestro mundo. Para explorar más a fondo la nacionalidad del Anticristo, dirigimos nuestra atención a Daniel 8, comenzando con el versículo 7. Aquí lo vi atacar al carnero, golpeándolo furiosamente y rompiendo sus 2 cuernos.
El carnero no pudo hacer frente a él. El macho cabrío lo derribó al suelo y lo pisoteó, y nadie pudo librar al carnero de su poder. Este pasaje describe una feroz batalla entre un carnero y una cabra. El carnero representa el imperio medo-persa y la cabra simboliza el imperio griego. Hoy en día, el territorio del antiguo imperio persa corresponde al actual Irán. Es significativo que la victoria fue concedida a la cabra, que simbolizaba el imperio griego bajo Alejandro Magno. A medida que avanzamos al versículo 8, la profecía continúa. El macho cabrío se hizo muy grande, pero en el apogeo de su poder, el cuerno grande se rompió y en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Esto revela que tras el triunfo del imperio griego sobre los persas, se produjo una división dentro del imperio. El imperio griego, una vez unificado, se fragmentó en 4 Egipto, Siria, Macedonia y Turquía distintos. Esta división se produjo después de la muerte de Alejandro Magno, cuando cada uno de sus generales asumió el control de uno de estos territorios. Se proporciona más información en el versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció enormemente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Esta profecía predice que el anticristo surgirá de una de estas 4 regiones geográficas que alguna vez estuvieron bajo el dominio del imperio griego, ya sea Egipto, Siria, Turquía o Macedonia. La Biblia nos da indicaciones claras del origen del anticristo. A medida que sigamos profundizando en las Escrituras, nos acercaremos aún más a identificar qué región específica dará lugar a esta figura, cumpliendo la siniestra profecía predicha en Daniel. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar a medida que se prepara el escenario para la aparición de aquel que desempeñará un papel fundamental en los últimos tiempos. En Isaías 10:12, descubrimos una pista importante sobre la identidad del anticristo. Cuando el Señor haya terminado toda su obra contra el monte Sión y contra Jerusalén, dirá: castigaré al rey de Asiria por la soberbia de su corazón y la mirada arrogante de sus ojos. Este pasaje alude a un momento futuro cuando el Señor complete su obra divina en Jerusalén y el monte Sión, la cual está profetizada que ocurrirá durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los eruditos entienden ampliamente que la figura denominada rey de Asiria en este contexto representa al anticristo, quien finalmente será destruido por Jesús mediante el poder de su palabra, simbolizada por la espada que sale de su boca. De esto, podemos inferir que el anticristo puede originarse en lo que alguna vez fue el imperio asirio, lo que lleva a muchos a concluir que será de ascendencia siria. Para respaldar aún más esta interpretación, recurrimos a Isaías 30 horas y 31 minutos. La voz del Señor destrozará a Asiria. Con su vara los derribará. Esta profecía refleja las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses, donde prevé la caída del anticristo a manos de Jesucristo, cuya palabra hablada se representa como una espada poderosa. Estas escrituras pintan un cuadro convincente, vinculando al anticristo con Asiria y sugiriendo su origen sirio. Además, a medida que profundizamos nuestra comprensión, vemos que la nacionalidad del anticristo es solo el primero de muchos rasgos definitorios. La segunda característica se refiere a sus relaciones y alianzas. Las escrituras y las enseñanzas proféticas sugieren que el anticristo forjará fuertes vínculos con personas influyentes, particularmente dentro de las naciones islámicas. Esta red de conexiones probablemente reforzará su ascenso al poder y su capacidad para engañar a muchos. Por lo tanto, a medida que reunimos estas ideas bíblicas, nos acercamos más a la comprensión de la misteriosa figura del anticristo, cuyo ascenso y caída están entrelazados tanto con profecías antiguas como con eventos futuros que aún están por desarrollarse. Para explorar más a fondo este punto crítico, Daniel 7:7 nos ofrece una visión vívida. Después de esto, en mi visión de noche, vi una cuarta bestia, aterradora y muy poderosa. Tenía grandes dientes de hierro. Aplastó y devoró a sus víctimas y pisoteó lo que quedaba. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan una coalición de 10 naciones o reyes, surgidos de los restos del antiguo imperio romano, que prestarán su poder a la bestia, permitiéndole dominar el mundo. Esta imagen pinta un cuadro crudo y poderoso de la ascensión del anticristo, apoyado por esta formidable alianza.
Cuando consideramos el área geográfica del antiguo Imperio Romano, vemos que abarca el Medio Oriente, partes de Europa y el norte de África, regiones cargadas de un profundo significado histórico y religioso. Oriente Medio en particular es el corazón del mundo islámico. Esto nos ofrece una pista importante, ya que el anticristo probablemente forjará estrechos vínculos con las naciones islámicas, aprovechando el fervor apocalíptico que corre profundamente dentro de esta región. La actual dinámica política y religiosa en Medio Oriente hace eco de las profecías que sugieren una conexión entre el anticristo y el mundo islámico. Curiosamente, dentro de la tradición islámica existe la creencia en la llegada de una figura mesiánica conocida como Mahdi. Según la profecía islámica, el Mahdi restaurará el Islam como la religión verdadera, subyugará a los judíos y reinará sobre todas las naciones, unificando el mundo islámico bajo su liderazgo. Esta figura tiene un sorprendente parecido con el anticristo bíblico, lo que sugiere que el anticristo no solo abrazará el Islam, sino que lo elevará, proclamándose a sí mismo como el Mesías islámico supremo. Esto se alinea con la descripción del anticristo como un maestro de la guerra y el engaño, alguien que ascenderá al poder subyugando a las naciones y consolidando los países islámicos bajo su control. Esto nos lleva a la tercera característica definitoria del anticristo, su conexión con el Islam. Esta idea puede ser controvertida, ya que las interpretaciones de las escrituras a menudo conducen a opiniones diferentes. Sin embargo, en medio de la diversidad de perspectivas, lo que sigue siendo más importante es permanecer fiel a las claras revelaciones que se encuentran en la palabra de Dios. Al final, las escrituras nos proporcionan las herramientas para discernir la verdad sobre los orígenes del anticristo y la naturaleza de su ascenso al poder. A medida que continuamos explorando las profecías en desarrollo, debemos buscar una comprensión más profunda del plan de Dios y prepararnos para los días venideros. Basándose en la fe y la sabiduría que se encuentra en su palabra, las escrituras proporcionan evidencia convincente de que el anticristo probablemente tendrá ascendencia judía, un concepto que suscita debate entre eruditos y teólogos por igual. Algunos argumentan en contra de esta noción, señalando las complejidades modernas dentro de la comunidad judía, como la prominencia de movimientos seculares como la comunidad LGBTQ en Tel Aviv. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, muchos judíos devotos continúan esperando la venida de un Mesías que cumplirá los mandamientos divinos según la ley judía. Esto nos lleva a la pregunta central: ¿será el anticristo de origen judío o gentil? La respuesta la podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:4, donde está escrito: se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse como Dios en el templo de Dios, mostrándose como Dios. Según esta profecía, el anticristo afirmará ser el Mesías, posicionándose dentro del templo de Dios. Esto implica que el templo de Jerusalén debe ser reconstruido, una tarea que requeriría no solo una inmensa influencia, sino también la capacidad de mediar entre los judíos y las naciones islámicas. Esta conexión es vital dado que el monte del templo, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, es uno de los lugares más sagrados del Islam y la ubicación del antiguo templo judío. Para que el anticristo se sentara en el templo de Dios, necesitaría negociar el acceso tanto con árabes como con judíos. Históricamente, a los no judíos se les ha prohibido ingresar a los terrenos del templo, una restricción que no se aplicaría a una persona de ascendencia judía. Por lo tanto, esto refuerza la probabilidad de que el anticristo tenga herencia judía. Además, Daniel 11:37 ofrece ideas adicionales. No tendrá en cuenta los dioses de sus padres ni el deseo de las mujeres, ni tendrá en cuenta ningún otro dios, porque se exaltará sobre todos ellos. La frase dioses de sus padres sugiere un alejamiento del Dios de los hebreos, indicando que el anticristo ignorará la religión de sus antepasados, Israel, conocido por su inquebrantable devoción al único Dios verdadero. A medida que continúa la profecía, aprendemos que a mitad de un periodo simbólico de 7 años, a menudo denominado la última semana de años, el anticristo pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esto marca el momento en que se revela su verdadera naturaleza, lo que marca el comienzo de un periodo de abominaciones y desolación. El anticristo hará todo lo posible para engañar al pueblo judío durante los primeros 312 años de su reinado,
solo para volverse contra ellos. Después buscará la destrucción completa de Israel, obligando al pueblo judío a huir al desierto para escapar de su ira. En este contexto, el linaje judío del anticristo se convierte en parte esencial de su engaño. Su ascendencia le otorgará la confianza del pueblo judío, lo que le permitirá surgir como un falso Mesías. Pero una vez que se revelen sus verdaderas intenciones, quedará claro que su objetivo no es salvar a Israel, sino aniquilarlo, cumpliendo las antiguas profecías que durante mucho tiempo advirtieron de su venida. En medio de la confusión que algunos judíos puedan tener respecto a la ley divina, todavía hay estudiosos y maestros de la palabra que, aunque reacios a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, se mantienen firmes en observar los mandamientos concernientes al templo tal como están delineados en las Escrituras. Esto nos lleva a la cuarta característica definitoria del anticristo, su naturaleza dual como espíritu y persona. En un Juan 2:18 se nos da una explicación clara. Queridos hijos, esta es la última hora. Y como habéis oído que el anticristo viene, así también ahora han venido muchos anticristos.